Antes de emprender cualquier oficio, no importa cuál, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia una técnica. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, compás o diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano cuando es lanzado a la tarea de vivir, sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y satisfacciones, mientras que otras la pasan en la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que puede idear el afecto y sin embargo las persigue un atajo de calamidades, y el ser humano se debate en conjeturas todas erradas y llega el día de la muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto de esto. Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud lo que determina todo lo que sucede. Tu propio comportamiento, tu propio concepto, es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en el exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas. Ahora verás. Si tú tienes la costumbre de pensar que eres de construcción saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable. Pero cambia tu manera de pensar, déjate infundir ante el temor de las enfermedades y comienza a enfermarte. ¿Pierdes la salud? Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino y comienzas a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses de la vida, porque así lo estás creyendo. Tu vida, lo que ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, en principio. ¿Sabes qué es un principio? ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley que no falla jamás. Esta ley se llama el principio del mentalismo. Sí, en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso. Si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala suerte, etc., lo que tú esperes normalmente, en bien o en mal, será la condición que verás manifestarse en tu vida y todo lo que hagas. Este es el porqué de lo que ocurre. No estás jamás consciente. No se está jamás consciente de las ideas que llevan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que escuchamos de otros. Como así, todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, llamadas leyes de la creación. Casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse malo aquello que prometía ser tan bueno, tanteando como quien dice a ciegas, sin brújula, timón ni compás. Le achacamos nuestros males a la vida misma y aprendemos a fuerza de golpes y porrazos, y se lo atribuimos a la voluntad de Dios. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que te han hecho creer. Es decir, un corcho en el medio de la tempestad, batido aquí y allá por las olas. Nada de eso. Tu vida, tu mundo, tus circunstancias, todo lo que en él ves, todo lo que ocurre, son creaciones de tú mismo y de nadie más. Eres el rey de tu imperio. Y si tu opinión es precisamente que eres un corcho en medio de la tempestad, pues así será. Tú lo has creado y permitido.
Nacer con libre albedrío, haber sido creado con el derecho individual de escoger. Nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. ¿Escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista o optimistamente. Pensando lo feo y lo malo, produce lo feo y lo malo. O pensando lo bueno y lo bello, que produce lo bueno y lo bello en el exterior y en el interior. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos pasa al subconsciente y se establece allí, y actúa como reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, es decir, que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libere del sufrimiento. El hombre ve que Dios a veces lo atiende y otras no. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole: hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Es decir, que todos dan por supuesto que la voluntad del Creador es mala, pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro Padre, un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo que no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece de sentido común que un Padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribular a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no seríamos capaces de condenar al fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal. Y consideramos que Dios sí, que es capaz. Es decir, que si nos damos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción para testarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así porque cuando nacimos y vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. Las generamos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores. Los creadores, cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que puedas pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, es decir, cuando pensamos en Dios. Estas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que está en tinieblas. Siempre que el que está orando piense y crea que Dios, a quien le pide, es un Padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su Hijo, en ese caso Dios siempre atiende. Pero, como por lo general, la humanidad tiene la costumbre de pensar así. ¡Ay, papá Dios, sácame de este apuro! Yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. En otras palabras, ya negó toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que le enseñaron, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para testarnos castigos de crueldad satánica, pues él así
pues el que así pide no recibe sino de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como te digo. Ahora, no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es juez ni un policía, ni el verdugo ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado 7 leyes, 7 principios que funcionan en todo y en siempre. No descansan ni un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga a sí mismo. Lo que piensa se manifiesta, de manera que aprenda a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y que nuestras manos, más aún que nuestra respiración. De manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga. Basta con pensar en Él para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. Él nos creó, Él nos conoce mejor que nadie y conoce lo que podemos mejor de lo que nos podemos conocer nosotros. Él sabe que actuamos de esta o aquella manera y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo, sino comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que te han hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves, sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal.